Muy buenas noches, damas y caballeros. El Archivo General de la Nación les da la bienvenida al Auditorio Raúl Porras Barrenechea. Agradecemos a todos por concurrir nuevamente al ciclo de conferencias Fuentes de Archivo para la Historia del Perú y América, que organiza el Grupo de Investigación Historia Económica y Social del Instituto Seminario de Historia Rural Andina y la Dirección de Archivo Histórico del Archivo General de la Nación. En esta cuarta sesión, que lleva por título Iglesia y Religiosidad en América Virreinal, invitando a la Magíster Ivette Arias Cuba. Es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y profesora a tiempo completo en la Universidad Tecnológica del Perú. Es candidata doctoral en Historia del Colegio de México. Ha elaborado investigaciones sobre historia religiosa, eclesiástica, social y de la diferencia sexual, las cuales han sido presentadas en publicaciones y diferentes eventos a nivel nacional e internacional. Algunos de ellos han sido publicados en libros y revistas peruanas, mexicanas y españolas. Sin más preámbulo, se cede la palabra a la Magíster Ivette Arias Cuba, quien dará la conferencia sobre la devoción diferenciada hacia Santa Rosa de Santa María en las ciudades de Lima y México, 1668-1737. Buenas noches a todos y todas. Muchísimas gracias a los organizadores del evento. Me siento honrada de compartir con ustedes, digamos, los avances de la tesis doctoral que juntamente, que en realidad estoy haciendo y que con Jesús, pues nosotros ambos pertenecemos a la misma institución, que es el Colegio de México, al Centro de Estudios Históricos, y además que compartimos el mismo director de tesis, que es el profesor Oscar Massing, allá en México. Bueno, dicho esto, voy a proceder a la lectura. ¿Podrías? Sí, ahí está bien. Bueno, entonces, Isabel Flores de Oliva, quien nació y murió entre 1586 y 1617 en la ciudad de Lima, tuvo fama de santidad al dejar la vida virreinal. Cuando la Virgen María indicó que su nombre religioso sería Rosa de Santa María, Isabel finalmente lo adoptó hasta el final de sus días. Actualmente la reconocemos como Santa Rosa de Lima. En sus funerales asistieron todos los sectores sociales de su ciudad natal, desde las principales autoridades hasta los sectores más populares de la ciudad. Entonces, podríamos señalar que la devoción en honor de Rosa fue temprana en Lima porque inició inmediatamente después de su muerte y se caracterizó por su heterogeneidad social, es decir, todos los sectores sociales de Lima le rindieron culto. Ante la gestión de la provincia dominica de San Juan del Bautista del Perú, que estamos muy aquí cerca justamente, la iglesia de Santo Domingo, más bien tuvo gran éxito en el desarrollo de en las principales corporaciones de Lima. La tercera dominica Santa Rosa de Santa María fue beatificada en 1668 y 3 años después canonizada. Aunque en 1627 la Ciudad de México tuvo su primer beato, y el de todas las Indias, el fraile franciscano Felipe de Jesús. Solo en el siglo XIX consiguió su canonización. A pesar del auge de la economía y la política novohispana, desde la segunda mitad del siglo XVII, este virreinato no pudo conseguir un fruto santo nacido en sus tierras. Más bien, tuvo gran éxito en el desarrollo de las devociones marianas, en la que sobresalió la Virgen de Guadalupe, la cual se convirtió en su patrona en 1737 y unas décadas más tarde en patrona de todo el virreinato de Nueva España. Esta ponencia intenta complejizar el desarrollo de esta devoción en ambas ciudades, las principales urbes de las Indias, a las que la corona llamaría sus joyas, por la importante cantidad de riqueza que acumularon, su hermosa arquitectura y por la concentración de las autoridades y nobles más significativos en ellas. Lima y México se convirtieron en las más trascendentales cortes de las Indias. Sus noblezas y sus élites en general tuvieron expresiones señoriales en su vida cotidiana
y sobre todo en las fiestas, incluyendo las de la primera Santa Indiana, cada 30 de agosto. A partir de sus respectivas características sociales, políticas y económicas, Lima y México tuvieron semejanzas y diferencias en la devoción hacia Rosa. Por ello, la ponencia profundiza 3 aspectos de ese desarrollo: los gestores y la gente de saber, los cofrades y los terciarios, y las fiestas y los vestigios. En estos 3 acápites identificaremos las principales semejanzas y diferencias en el desenvolvimiento de dicha devoción. Bueno, empezamos con gestores y autores. Durante el siglo XVII, la Congregación de Ritos, entidad encargada de examinar y examinar las causas de canonización, revisó 17 causas procedentes de distintos puntos de las Indias, de las cuales 12 provenían del virreinato peruano. Algunos fueron declarados beatos y solo 4 llegaron a ser canonizados: Rosa, Luis Beltrán, Toribio de Mogrovejo y Francisco Solano. Las causas de canonización durante la época postridentina comenzaron con la muerte y el entierro del candidato. Así, en 1617, la población limeña asistió de manera masiva al entierro de Santa Rosa. 8 días después de su muerte, el 1 de septiembre de 1617, el procurador general de la provincia dominica de San Juan Bautista, Fray Francisco de Balcazar, remarcó su santidad y su rol de protectora de la ciudad. De esta manera se inició la causa de canonización. Entre 1617 y 1618 tuvo lugar el proceso ordinario, que consistió en tomar los testimonios de quienes conocieron a Rosa o escucharon de su vida y milagros, con el fin de demostrar que ella merecía considerarse como persona santa. En 1630 se hizo el proceso apostólico, en el cual testificaron más personas. A diferencia del proceso ordinario, el apostólico tenía la aprobación de la Congregación de Ritos. A partir de la llegada de este expediente a Roma, se inició de manera formal el camino de Rosa para convertirse en beata. Debemos indicar que la mayoría de los testigos del proceso ordinario, especialmente los 34 que respondieron todas las preguntas, conocieron y trataron a la santa y a su familia. En cambio, aquellos que testificaron en el proceso apostólico, más bien oyeron sobre la vida de Rosa y pocos llegaron a conocer a la santa. Los testimonios del proceso ordinario apostólico que se recolectaron en Lima fueron la base para construir la imagen de santidad de Rosa, que luego se propagó al resto del mundo católico por medio de hagiografías, sermones, novenas, relaciones de fiesta, comedias de santos, entre otros, además de imágenes que instruían sobre la vida que Rosa había llevado. Uno de los testigos que declararon el proceso ordinario fue el sastre mexicano Luis Rodríguez en 1617. No podía andar, por lo que su madre decidió hacer una novena frente al sepulcro de Rosa para lograr su curación. Ambos fueron todos los días. Antes de finalizar la novena, el mexicano pudo caminar. La devoción se difundió entre las provincias dominicas y, sin dudas, de manera temprana, los mexicanos ya conocían la fama de santidad de Rosa. La fase final de la causa de canonización se dio con un decreto del Capítulo General de la Orden Dominica de 1656. Se decidió continuar con esta causa porque la devoción se había vuelto muy popular. En esta fase, el protagonista fue el fraile limeño Antonio González de Acuña. Con el apoyo del maestro general de la orden, el español Juan Bautista Marín, del cardenal Pascual de Aragón y de su hermano Pedro de Aragón, ambos embajadores sucesivos de la corona española ante Roma, se obtuvo del cardenal Decio Asolino la autorización de seguir la causa el 15 de marzo de 1664. La beatificación se hizo pública el 12 de febrero de 1668 en el convento de Santa Sabina en Roma. Al año siguiente, el embajador español en la Santa Sede, en representación de Carlos II, insistió en la canonización de la beata.
Se tuvo que esperar la designación del nuevo pontífice, es decir, Clemente X, en 1670 por la muerte del anterior. Ante la solicitud se tomaron nuevos testimonios que giraron en torno de los milagros de la nueva beata en el viejo mundo. Estamos hablando de ciudades como Palermo, Nápoles, Amberes y Sevilla, en 1669 y 1670. El pontífice decidió aprobar la canonización de Rosa el 12 de abril de 1671 mediante una bula que consta de 69 capítulos. Parte del éxito de la causa de canonización se debió a los primeros testimonios de los residentes de Lima, la eficacia de los procuradores limeños en los tribunales romanos y su financiamiento para pagar los trámites correspondientes, los incentivos para las autoridades, la movilidad y los salarios de los involucrados. Este financiamiento contó con el apoyo parcial del Cabildo de la ciudad de Lima. A inicios del siglo XVII, la provincia dominica de San Juan Bautista de Lima tuvo una economía creciente en comparación con otras provincias indianas. De manera anual, cada provincia pagaba una tasa al capítulo general para contribuir con la economía de la orden, incluyendo los costos de beatificación y canonización de los santos dominicos. Y en esto también participaron las provincias dominicas de México, Chiapas, Oaxaca y Puebla. Las hagiografías fueron claves para promover la causa de Rosa. En Lima y México, por favor la siguiente, la mayoría de los autores de los textos sobre la santa perteneció a una élite de saber, que contaba con una alta instrucción siendo egresados de colegios y universidades. Muchos de ellos tuvieron doctorados y ocupaban cargos relevantes en sus órdenes religiosas o en corporaciones y tribunales eclesiásticos. Varios autores reafirmaron el orden establecido en la sociedad virreinal para obtener el reconocimiento y el patronazgo de las autoridades y ganar el reconocimiento entre sus pares. Así, en ocasiones, estos textos fueron herramientas políticas de ascenso en la carrera temporal o eclesiástica. De otra parte, la siguiente por favor, las imágenes sobre la santa fueron múltiples. Se las encontraba en forma de estampas, grabados, pinturas, retablos, esculturas y otros. A diferencia de los textos escritos que tuvieron su fundamento en los testimonios que vivían en Lima y el Perú, las fuentes visuales no se inspiraron de forma necesaria en un origen limeño o peruano. No obstante, sospecho que el grabado atribuido a Barber, la que están viendo, posiblemente fue mandado a hacer por la élite limeña, pues encontré este grabado en un expediente del proceso ordinario en latín en el Archivio Secreto Vaticano. Fue el grabado que representó a Rosa con una corona de púas, un ancla con maqueta en su base y un ramo de flores que rodeaba al niño Jesús. Por tanto, se trataría de una imagen bastante temprana, más o menos entre 1619 o posterior. Una versión de este grabado fue la pintura que la madre de Rosa, María de Oliva, llevó al monasterio de Santa Catalina cuando entró en calidad de monja de velo negro, más o menos en 1624. Aproximadamente solo 5 años pasarían entre la existencia del grabado y la hechura de la pintura. En la Ciudad de México encontramos pocas imágenes inspiradas en este grabado. Si los hay, prescinden del ancla y la corona de púas. En realidad existe una diversidad increíble de los fenotipos de la santa en las imágenes, ya sea en Lima o México. Considero que algunas de las pinturas novohispanas sobre Rosa tuvieron una mayor complejidad iconográfica. Ello puede deberse a una devoción principalmente criolla y elitista en la ciudad mexicana. Si no, veamos la obra de Juan Correa o el retablo de Cristóbal Villalpando en la Catedral de México. Son composiciones creativas que algunas veces no se inspiran en un grabado, sino en su experiencia y talento artístico. Estas pinturas están cargadas de grandes simbolismos frente a la única santa de la época. Bueno, paso al siguiente acápite, de patronazgo, cofrades y terciarios. La siguiente, por favor.
El viernes 16 de agosto de 1669, el Cabildo de la ciudad de Lima la eligió como su patrona mediante la respectiva ceremonia. Las diferentes corporaciones urbanas fueron a votarla como patrona frente a una imagen suya puesta dentro del inmueble del Cabildo. El resultado tuvo la venia del virrey, el conde de Lemos, pero no del arzobispo Pedro de Villagómez, quien destacó que no podía elegirse como santa patrona a alguien que no estaba canonizada. Rosa solo contaba en ese momento con la beatificación. Sin embargo, días después, 23 de agosto de 69, llegó la bula firmada por el Papa que la declaraba santa patrona de Lima y el virreinato peruano. Su patronazgo se extendió sobre las Indias y Filipinas. El 11 de agosto de 1670, por orden de Clemente X, la consideraban su principal protectora e intercesora con la divinidad. En el imaginario de la época se creía que Rosa, al estar en los reinos de los cielos, ocupaba un lugar privilegiado para apelar al favor o calmar la ira de Dios. Esto significó que la población pedía su intercesión en los momentos de desastres naturales y en cualquier adversidad. Los males fueron interpretados como señales de la ira divina, como también lo creía Rosa. Así lo indicó Fray Antonio González de Acuña en su geografía de 1671. Cito: si en la ciudad había terremotos, desgracias, muertes, accidentes de pesar o de dolor, dentro o fuera de su casa, decía que las ocasionaban sus graves pecados, y que se admiraba de que no sumergiese Dios en el abismo mundo tan infeliz que sustentaba tan gran pecadora. Fin de cita. Un signo de protección que Rosa mostró en vida por su patria fue ofrecerse a cambio de cuidar que el Santísimo no fuese violentado por los corsarios holandeses encabezados por Joris Spilbergen. Esto sucedió en 1615, cuando los corsarios se acercaron al litoral del Callao. La población limeña entró en pánico y corrieron a refugiarse. Por ello, el 24 de mayo de 1681, ante un posible ataque de piratas ingleses, se realizaron procesiones con las imágenes de Nuestra Señora de Rosario, Santo Domingo y Rosa, desde el convento de Santo Domingo hasta la catedral, siendo acompañados por el virrey arzobispo, la audiencia y los cabildos secular y eclesiástico. Las autoridades cargaron las imágenes. Durante 3 días se celebraron misas y luego se retornaron las imágenes al convento dominico. La Ciudad de México recién celebró el padronazgo de Rosa sobre las Indias en 1673 por medio de un octavario. Al parecer, el Ayuntamiento de la Ciudad de México no la eligió como santa patrona como el caso del Cabildo de la Ciudad de Lima. En calidad de patrona de Indias, la fiesta de Rosa en México fue considerada fiesta de tabla, lo que promovió que las principales corporaciones asistieran y la ayuda económica que el Ayuntamiento de México otorgaba a la fiesta anual en calidad de limosna. Incluso el Ayuntamiento de México reclamó que el mismo protocolo debía brindarse a su beato, es decir, Felipe de Jesús. Asimismo, ese día, uno de los coristas de la catedral, Luis Gómez de León, por favor la siguiente, capellán de coro, abogado de la audiencia y conciliario de la congregación de San Pedro, solicitó que Rosa fuera declarada patrona de la ciudad como lo eran San Felipe de Jesús y San Hipólito. Sin embargo, la propuesta fue rechazada después de conversarla con el arzobispo Payo Enríquez de Rivera. Un año más tarde, el cabildo eclesiástico decidió pedir al pontífice que el beato Felipe de Jesús fuese declarado patrón de Nueva España, tomando como referencia las gestiones realizadas en torno a Rosa como patrona de Indias. En 1676 se insistió con la última materia cuando el ayuntamiento solicitó un poder al cabildo catedral, cito, para pedir rezo y gracia y patronato en las Indias por nuestro santo San Felipe de Jesús, como lo es Santa Rosa de Santa María. Fin de cita. El tema del patronato de Rosa volvió a surgir en 1680 con el canónigo Lope Cornejo de Contreras,
quien presidió al Cabildo Eclesiástico de México para el reconocimiento de los sufragios en favor de Rosa como patrona universal de las Indias. Cito: pues tenía este privilegio, no se le negase este culto. Fin de cita. Algunos canónicos no se entusiasmaron con la propuesta. Se concluyó que la mayoría sería consultar al arzobispo. Empero, parece que la presión de Lope Cornejo dio resultado, porque en 1698 se publicó un sermón que fue predicado en la catedral con motivo de la fiesta anual de Rosa. En el sermón se destacó el tema de patrocinio de la santa, elogiándola por su protección de la ciudad en el incendio provocado por el motín de 1692, en que Manuel Escalante, un canónigo mexicano, pero nacido en Lima, pero sobre todo de su hermano, fiscal en la audiencia Juan Escalante, fueron protagonistas. De otro lado, existieron terciarios dominicos en Lima y México que tuvieron como su principal referencia la misma Rosa, quien tomó esos hábitos en vida. Sabemos que la existencia de los terciarios dominicos en Lima ya data de la primera década del siglo XVII y de una refundación en 1713. Los terciarios de la Ciudad de México surgieron en 1682, influenciados sin lugar a duda por el éxito de la canonización de Rosa, y sus miembros pertenecían a las élites mexicanas. A diferencia de los limeños, los mexicanos eligieron como patrona a Santa Catalina de Sena, mientras que los primeros a Santa Rosa. En todo caso, de forma oficial, la devoción de la santa no fue central para los terciarios mexicanos, aunque su relación con ella fue constante. Siguiente, por favor. Lima contó con varias cofradías. Por favor, la siguiente. Eso. Gracias. Lima contó con varias cofradías con la vocación de la santa. La primera fue fundada en 1671 por indios en la iglesia de San Marcelo, que años más tarde intentó mudar la cofradía a la iglesia de la Merced. En 1672 conocemos el intento de formar una cofradía por un grupo de negros en la iglesia de Santo Domingo, pero desconocemos si se concretizó. En 1678 se estableció otra de indios en la iglesia de iglesia de Copacabana, un centro trascendente en la población india de Lima. A inicios del siglo XVIII, existen documentos que nos refieren de la existencia de una cofradía de negros trabajadores en la iglesia de San Francisco, que se caracterizó por sus frecuentes conflictos internos. En la primera mitad de esa centuria se fundaron otras dos cofradías de españoles, una en la iglesia de Santo Domingo y otra en el convento de Santa Rosa, lugar en donde la santa nació y vivió. Nos referimos a que está en la avenida Tacna. En cambio, en la Ciudad de México solo se estableció una cofradía en la iglesia de Santo Domingo en 1692, con la aprobación apostólica respectiva. Según la patente de esta cofradía, quienes se afiliaban debían pagar 2 reales en el momento de su ingreso y de manera semanal medio real, lo que significa que los cofrades aportaban 3 pesos anuales. A cambio, la corporación se obligaba a entregar 20 pesos cuando el cofrade falleciera, además de celebrar 10 misas rezadas por el ruego de su ánima. En el caso de que el cofrade fuera religioso, se celebrarían 20 misas rezadas, pero su limosna semanal era de 1 peso y 10 reales. Igualmente, recibirían ruego por su alma un día de la octava de los difuntos que celebraba la fiesta. Sabemos que todos estos detalles son muy importantes en la lógica de la economía, ¿no? La buena muerte. Recordemos que, digamos, todos en ese tiempo, la mayoría de la población, como es creyente, entonces, digamos, quieren asegurar su pase al reino de los cielos, y por eso que todas estas cuestiones les interesan muchísimo, ¿no? Entonces, y son estas cuestiones puntuales que son ofrecidas por las cofradías para captar, digamos, a los nuevos cofrades, ¿no? Bueno, como en el caso de los terciarios, la condición de tener un posible espacio de entierro fue un incentivo para el ingreso porque implicó una mayor garantía de la protección del santo patrón del alma del devoto después de su muerte.
Algunos terciarios fueron sepultados en la capilla de Santa Rosa, como José de Montalvo. Termino la ponencia, ¿no? Fiestas y vestigios. La celebración de la beatificación de Rosa se caracterizó por su boato y solemnidad. Tales fiestas fueron ordenadas por devoción y voluntad de la reina regente María de Austria. Las descripciones de estas son largas y detallan de manera minuciosa las celebraciones. Comenzaron en Roma, luego en Madrid, Sevilla y Lima, donde la noticia llegó en 1669, y las celebraciones duraron 2 años. Las fiestas anuales fueron cada 30 de agosto. En las Indias, estas fiestas simbolizaron los vínculos de las comunidades con la santa. Las relaciones de fiesta tienen como punto común destacar el fasto con que cada ciudad celebró la beatificación. Cada una, por ser parte de la red urbana de la monarquía hispana, aunque con diferente jerarquía y funciones, festejó el que Rosa fuera reconocida por el universo católico como una elegida de Dios que vivió en los territorios hispanos. La monarquía hispana otra vez conseguía añadir un vasallo más en el panteón del reino de los cielos, consolidando su posición de protector hegemónico del catolicismo en el orbe europeo. Las relaciones de fiesta en el Nuevo Mundo muestran la beatificación de la santa limeña como la culminación del pasado pagano y el ingreso de las Indias a la historia providencialista y cristiana. La siguiente, por favor. Esta, gracias. La descripción de los acontecimientos, las iglesias, los altares y las procesiones nos llevan por una argumentación teológica e histórica de ese fin de la historia. La construcción de las repúblicas celestiales. Las fiestas de beatificación en el Nuevo Mundo fueron una celebración del triunfo de Rosa en los cielos y fueron al mismo tiempo un acto de acción de gracias por ser el lugar de origen de Rosa, además de celebrar ser su patrona. Dar gracias por la beatificación de Rosa y su calidad de patrona fueron elementos tenidos en cuenta en la fiesta de beatificación en la Ciudad de México. Siguiente, por favor. No olvidemos que el virrey y la Audiencia de México leyeron la cédula que comunicaba la beatificación y ordenaban el festejo de tal acontecimiento el 28 de septiembre de 68. Incluso se mandó avisar al provincial dominico. Sin embargo, se tuvo que esperar unos años para la respectiva celebración. Fray Alonso de la Barrera, provincial dominico de la provincia de Santiago, en 1670 mandó sacar una copia de la bula de beatificación de Rosa del Cabildo Catedral de México. Entonces, la Ciudad de México rescató la figura de la santa en calidad de natural de las Indias y de ciudadana celestial, y por ende representante legítima de sus necesidades en los cielos y frente a la divinidad. Asimismo, su canonización fortaleció la presencia indiana en las cortes de la corona española y en Roma. La presencia de las principales autoridades mexicanas que asistieron a la fiesta anual de Rosa nos hablan de esa importancia. Es más, en este caso estamos viendo el retablo, pero no el de la catedral, sino uno que ya, bueno, en realidad ya no lo tomé en cuenta porque está fuera de la Ciudad de México, al menos en ese tiempo, fuera de la Ciudad de México de ese tiempo, porque ahora obviamente ya forma parte, ¿no? Estamos hablando de una iglesia dominica que está en Azcapotzalco. Y es interesante porque además es pintado por el mismo autor que pintó aquella de la Catedral de México. Entonces, ¿podríamos pasar, por favor? Bueno, para un poco que tengan ideas, eso yo llamaba la complejidad de la iconografía, ¿no? Como se dan cuenta, no es una iconografía muy simple, sino más bien estamos viendo Santa Rosa y los medallones alrededor, ¿no? Que, digamos, pocas veces las vemos aquí. También las vemos, pero no tanto como en el caso mexicano. O sea, de las pocas imágenes que existen en México, bueno, no tan pocas tampoco, pero, digamos, de esas imágenes, varias tienen este tipo de lógica. ¿Puedes retroceder, por favor? Y entonces tienes esto, por favor, ¿puedes retroceder? Esto en realidad es pintura italiana, así que no los consideramos. Siguiente, por favor. Anterior. Bueno, esto tal vez también, esto sí es una pintura peruana, ¿no?
y que está hablando sobre, digamos, el triunfo de la Eucaristía, ¿no? Teniendo a Rosa como fuente, pero bueno, eso sí es una, digamos, una alegoría. Anterior, por favor. Este es el retablo que está en la Catedral de México, está dentro de la capilla, ¿no?, de San Felipe de Jesús. Está muy cerca, en realidad, casi al costado, ¿no?, de la catedral, del altar mayor. Entonces, la iconografía además es interesante, porque en particular siempre me llama la atención uno que está, bueno, lamentablemente está, no se ve muy bien, pero es la que está en la esquina, ¿no?, que es Santa Rosa siendo abrazada por el demonio. Entonces yo, por ejemplo, esa en particular no la he encontrado en otra parte del orbe católico, ¿no? Bueno, todavía me falta Asia, pero en realidad, digamos, este tipo de iconografía no tiene un grabado, no se repite en otras partes, como por ejemplo sí se puede repetir iconografía italiana y española aquí en las Indias. Y yo más bien supongo que es producto de una combinación que hizo Villalpando, porque el pintor es Villalpando, ¿no? Una combinación que hizo porque le gustaban mucho los grabados de Rubens, ¿no? Y Rubens, los personajes de Rubens son pues muy musculosos, muy corpulentos, y es justo un poco lo que está este demonio, ¿no?, todo musculoso, corpulento, abrazando a la santa, ¿no? Ahora sí podemos avanzar hasta el final. Ya, ok. Entonces, por ejemplo, pues esta es la iconografía, como digamos, que están en nuestras iglesias. Siguiente, por favor, que es la que ustedes más conocen, ¿no? Todo esto, pues, es también todavía peruano. Y un poco para que también nos demos idea de cómo se diferencia esta iconografía, ¿no? El grabado es, digamos, el que se inspira el de Barre que vimos al inicio, ¿no? Y uno es en Lima, que es este, con el ancla, y en el ancla pues tiene la maqueta de la ciudad, y en el otro está una pintura que está en el Museo del Carmen, en la Ciudad de México, y como se dan cuenta es similar, pero lo que falta es el ancla, ¿no? Y es algo también, el ancla es un símbolo, me parece muy del virreinato peruano, en Lima, y puede ser que en Sudamérica, pero es bien complicado encontrarlo en otras partes, excepto lo encontramos en Oaxaca, pero Oaxaca, digamos, pues está muy lejos de la Ciudad de México, entonces algunas parece que es una referencia marina, o sea, ancla, mar, ¿no?, Huatulco, entonces ahí parece todo un juego. Siguiente, por favor. Y aquí lo mismo, ¿no? También grabado en la escena de los desposorios místicos, y pues ahí también las variaciones. En el caso de Lima, en la Catedral de Lima, tenemos ¿no? Y en el caso de México, en el Museo Nacional de Arte, ¿no?, tenemos más bien el Nicolás Correa, y como estamos viendo también hay bastantes diferenciaciones, ¿no? En el caso de la iconografía novohispana, pues toda la cuestión de las luces, los angelitos, ¿no?, esta profundidad tiene una composición muy propia que no la encontramos mucho en el caso de Perú, pero porque obviamente hay tradiciones pictóricas que, digamos, responden, pero que también, por eso es interesante porque las hacen únicas, ¿no? Bueno, ahora sí, conclusiones. Las diferencias desarrolladas en la devoción de Rosa en las principales ciudades del Nuevo Mundo nos muestran que en cada lugar este culto adquirió las características sociales, políticas, culturales y religiosas de sus devotos. Podemos identificar que los fieles de Rosa en Lima tuvieron como sus principales rasgos la heterogeneidad social, es decir, que pertenecieron a todos los sectores sociales de Lima. Esto se evidenció desde su presencia masiva en los funerales de Rosa, los testimonios sobre su santidad, el financiamiento y protagonismo en la causa de canonización, la preservación de una tradición oral sobre la figura de Rosa, la producción de impresos e imágenes rosistas, la gestión del patronazgo de Rosa sobre la ciudad, la fundación de cofradías multiétnicas, la celebración de fiestas ostentosas para celebrar la santidad de Rosa, la conservación de los principales edificios con la vida de la santa y la circulación de reliquias. En cambio, la devoción rosista en la Ciudad de México tuvo tintes más elitistas, que se expresaron en el protagonismo de las élites mexicanas en el desarrollo de este culto, en honor de la primera santa indiana.
Solo la provincia dominica de Santiago de México contribuyó de manera económica y directa en la causa de beatificación. La fiesta de beatificación de Rosa fue postergada de 1668 hasta 1671, posiblemente por razones políticas. El patronazgo de la santa sobre Indias no se reconoció de manera institucional por el Ayuntamiento de México, más bien se adoptó como patrona de una importante corporación de la ciudad, el Cabildo Catedralicio. Todo ello nos refiere que la injerencia directa de la voluntad de las élites políticas y sociales en el desarrollo de esta devoción. La cantidad de textos impresos, además, sobre la santa fue menor en comparación con los de Lima en términos de número total de los impresos producidos en el tiempo delimitado. Existió únicamente una cofradía con la vocación integrada, posiblemente por criollos. Los terceros dominicos mexicanos eligieron como su patrona Santa Catalina de Sena y los limeños a Rosa. A pesar de todo, parte de la iconografía sobre la santa tuvo una representación original en México, además de una mayor complejidad en su composición, que al mismo tiempo intentó enseñar la mayor cantidad de eventos de Rosa, de la vida de Rosa, para que los mexicanos conocieran más sobre su santidad. Entonces, la devoción mexicana a la santa gozó de una mayor elaboración retórica que fundamentó el fortalecimiento del orden social, político y económico de la ciudad, la cual alcanzó desde la segunda mitad del siglo XVII con el crecimiento económico gracias a la producción minera y comercial del virreinato novohispano. Bueno, muchas gracias. Bueno, si tuvieran alguna consulta o preguntas, comentarios para la ponente. Buenas noches a la doctora. Una consulta, ¿qué opinión le merece, ya que usted está estudiando la vida, obras de Santa Rosa, sobre aquella profecía que dice que el mar se saldrá y llegará hasta aquí a la Plaza de Armas? Por favor. Buenas noches, doctora. Yo quisiera consultar una cosa importante. Usted ha comentado que para la canonización de la Virgen Santa Rosa hubieron muchos testimonios. Entonces, ¿cuál de todos los testimonios que usted ha podido investigar fue el que le impactó más? ¿A mí o a la causa? No, a la información que usted cree. De todo lo leído, ¿no? Muchas gracias. Con respecto a las profecías, en realidad hay que entender que no solamente a Santa Rosa, sino que también a otros santos, pero bueno, Rosa ha recibido como, digamos, atribuciones de profecías que tienen que ver incluso, eso un poco lo estudió Charles Walker, ¿no? Con el terremoto de 1746, señalaba que, por ejemplo, algunas monjitas habían visto a Santa Rosa, ¿no? Advirtiendo que iba a venir un gran terremoto, ¿no? Entonces, y este tipo de situaciones de profecías han sido como bastante comunes con respecto a nuestra historia. Entonces Santa Rosa también es interesante porque está ligado muchas veces, y eso es lo interesante, porque nosotros actualmente lo que generalmente asociamos a Santa Rosa como una santa criolla, y en realidad su origen no fue nada criollo, ¿no? Más bien fue popular, y más bien se volvió criollo. Es una hipótesis porque ya quisiera tener el tiempo, ¿no? Y una beca para seguir investigando el siglo XIX y XX, pero yo sospecho que esta criollización del culto fue ya para la segunda mitad del siglo XIX, o la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y entonces nosotros más bien todavía tenemos esa noción de que Santa Rosa es una santa criolla, cuando en realidad ha sido popular siempre. Y por eso mismo, ¿no? Ella ha sido asociada con diferentes cofradías por la intensa relación y los devotos que ha tenido. Es más, nosotros podemos ir a cualquier pueblito chiquito
en diferentes partes del país y encontramos, para nuestra sorpresa, una Santa Rosa virreinal, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que rápidamente, como le había dicho, que los indios van a ser los primeros devotos, cofrades de Santa Rosa, entonces rápidamente se apropian de su devoción y están muy orgullosos de eso. Entonces, recordemos que es más, muchos indios, pueblos de indios van a adoptar la fiesta de Santa Rosa como su fiesta principal. Y eso es loco porque luego, cuando estuve en México, resulta que en una población indígena muche, ¿no?, hay una celebración también de la fiesta de Santa Rosa. Y yo decía, ¿cómo? O sea, eso puede tener lógica ahora, porque tenemos, ¿no?, 30 de agosto, es un feriado y todo esto, pero en México, ¿no?, que una comunidad indígena actualmente, muche, ¿no?, celebra la fiesta de Santa Rosa, porque hay como esa identificación de un caso exitoso de santidad que permite, ¿no?, más bien tener una intersección, como les comentaba en la ponencia, directa con la divinidad. Y con respecto a los testimonios, ¿no?, en realidad, fíjese que esa es otra tesis. Es un poco, acababa justamente, vengo de un coloquio sobre santidad y hablaba de eso, la necesidad, porque en realidad hay muchísima información que hay que procesar con respecto a testimonios, porque finalmente hay que entender que las causas de canonización fueron laboratorios en los cuales los testimonios eran tratados y eran de alguna forma como puestos a partir de qué presentar para lograr la canonización. Entonces, en ese aspecto también hay toda una cuestión que podríamos comparar desde el proceso ordinario y apostólico que hay en el Archivo Vaticano, el que hay en también el Vaticano, pero en otra dependencia, el que hay en Santa Sabina, el que hay en el convento de Santo Domingo y el que hay en el monasterio de Santa Rosa. Y vamos a ver que hay variaciones. Entonces, eso decir que hay un testimonio que finalmente, lo único que podría decir que los que finalmente están, digamos, testimonios que se están arreglando para que, digamos, la candidata de santa sea exitoso, son más bien todos los confesores. Aquellos que son confesores de, digamos, la candidata son los que van a tener, digamos, mayor extensión, porque son los que se van a extender hablando de todas estas virtudes teológicas, ¿no?, con respecto a pero vuelvo a decir, es un modelo que también se fabrica, ¿no? Entonces ahí, por eso, decir que nosotros conocemos a Santa Rosa es bien complicado, ¿no? Hay todo un proceso de elaboración. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Agradecemos los aportes de la Magíster Ivette Arias Cuba y a continuación invitamos al Magíster Jesús Alfaro Cruz, tesista en curso del doctorado en Historia por el Colegio de México, promoción 2015-2021, especialista consolidado en Paleografía y Diplomática Hispanoamericana, coordinador de la colección Novo Hispanorum, Ediciones Quivira. Sus líneas de investigación son Historia Cultural de las Librerías de las Iglesias Catedrales Hispanoamericanas, siglo XVI, e Historia de las Iglesias Catedrales e Hispanoamericanas del siglo XVI. Esta noche, el Magíster Jesús Alfaro Cruz nos presenta la conferencia titulada Las Iglesias Catedrales de México y Lima, formas, mecanismos y espacios de su representación. Buenas noches, muchas gracias a los organizadores por la invitación para acoger este trabajo. En esta ocasión les voy a compartir algunas líneas de los avances de investigación de la tesis de doctorado y algunos hallazgos que he encontrado en este escaso mes que tengo de realizar una estancia de 3 meses en las ciudades de Lima y Cusco. Y bueno, sin más, empiezo. Las iglesias catedrales americanas son todavía una mina por explotar como tema de estudio en la historia de la monarquía hispánica. No está por demás empezar mencionando que la historia del antiguo régimen fue un espacio de desigualdades esenciales
en el que ninguna persona, territorio, ciudad, corporación tuvo ni podía tener exactamente la misma dignidad que otra, sino que ellas experimentaron un conflicto permanente por definir su jerarquía y procedencia. Bajo esta premisa me interesa arrancar la argumentación de mi investigación proponiendo que las iglesias catedrales de México y Lima se erigieron bajo un complejo orden de ingredientes, leyes, privilegios, costumbres, construcciones históricas, prácticas sociales e intereses. Hasta el momento no disponemos de un estudio sistemático que compare la génesis y las primeras 4 décadas de estas dos sedes metropolitanas en el siglo XVI. Por ello es que me lanzo a preguntar varias cuestiones. ¿Tiene sentido emprender un estudio comparado de los agentes y medios de representación de las dos iglesias catedrales más importantes de las Indias para asentarse o constituirse a partir de su fundación? Debo de decir que para asentarse todo cuerpo o entidad fundada y establecida no pudo prescindir de hacerse representar jurídicamente, sobre todo en la corte del rey, por sujetos o individuos apoderados en derecho que desempeñaron oficios y echaron mano de mecanismos. En consecuencia, pretendo estudiar esta representación en lo concerniente a las iglesias catedrales de México y de Lima mediante sus artífices y modalidades de acción. Es prioritario definir qué debía entenderse en la época por representación. Estudiar los procuradores de las iglesias catedrales supone centrar el análisis de la noción de representación jurídica. A lo largo del siglo XVI, esto implicaba que ellos hicieran presentes los intereses de sus patrones constituidos en una persona moral, en este caso de las iglesias catedrales indianas. La justicia fue el principal atributo del rey, por la que los cuerpos políticos sociales indianos enviaban procuradores ante los órganos del gobierno central de la monarquía hispánica y su gestión consistía en la prosecución de negocios y litigios para asentarse, es decir, consolidarse como cuerpos dentro del orden social. Los procuradores servían a las iglesias catedrales defendiendo sus intereses siempre de acuerdo con una serie de instrucciones muy concretas que se incluían en el asiento y las capitulaciones. Carecían de una jurisdicción que les permitía resolver o decidir nada por sí mismos y tampoco encarnaban simbólicamente el cuerpo al que representaban. Aunque en todo momento las iglesias catedrales expedían cartas poder a sus procuradores, sus facultades en tiempo real siempre fueron limitadas. De ahí lo preciso de las instrucciones que llevaban. Por lo tanto, que tenían que consultar de continuo y a la lejanía a sus poderantes, al abordar materias no previstas en las instrucciones. Los procuradores fueron criados de honor de las iglesias catedrales, precisamente por la relación de dependencia, fidelidad y servicio que guardaban con sus patrones, y porque como miembros del cabildo catedral, al ocupar una prebenda, fueron susceptibles de ser recompensados con el ascenso y la promoción a otras esferas del poder. A diferencia de otro tipo de criados que, como allegados y familiares, pasaron a las Indias en el séquito de los virreyes o de los arzobispos, los procuradores de las iglesias catedrales llevaban un salario o estipendio que se fijaba en el asiento y capitulaciones, cuya firma seguía a su. Sus gestiones funcionaron como correas de transmisión entre corporaciones con diferentes jurisdicciones. Dada la tangible distancia que los separaba de sus patrones, los procuradores debían en todo momento hacerse presentes a la imaginación las instrucciones de los cometidos que les habían sido encomendados en las Indias. Eso se traducía en que debían estar atentos de todo cuanto sucedía y observar realidades con diferentes ritmos de evolución en cada lado del Atlántico, a conducirse de manera reservada y prudente en el seguimiento de litigios y en la defensa de sus propios intereses. Los procuradores son los gestores al servicio de las iglesias catedrales indianas, tal es el meollo de la representación, parte integral del título de esta investigación. La siguiente, por favor. Ingredientes de la procuración indiana. Los procuradores no fueron los únicos agentes ni el único medio por el que las iglesias catedrales estuvieron en contacto con la corte. Este contacto obedecía más a un engranaje de jurisdicciones interconectadas y con frecuencia contradictorias en todos los dominios de la monarquía. Por ello, los actores de esta investigación van a estar organizados en 3 grupos. En el primero son los procuradores, en el otro son los cabildos y en el tercero las iglesias catedrales y sus prelados. Esto en el entendido de que en la fundación de las iglesias, la designación de sus obispos, la integración de sus cabildos y la constitución de su patrimonio dependieron del rey en el Real Consejo de las Indias. De ahí que la representación a gran distancia desempeñara necesariamente un papel muy relevante. Las iglesias catedrales, sus prelados y cabildos estuvieron representados por una gama de personeros
en la literatura de la época tienen varios nombres y son básicamente agentes, solicitadores, procuradores y letrados. Son estos mi principal actor de mi investigación. Por tal motivo es momento de hablar someramente de ellos y proponer una tipificación. En el devenir del siglo XVI, los más importantes de esos personeros fueron dignidades o canónigos designados por los cabildos catedrales indianos para ser abogados, defensores de los bienes espirituales y materias de la iglesia catedral y para atender problemas específicos de su jurisdicción. Esos procuradores y agentes de corte entendieron en pleitos y negocios de mayor calado que sobrepasaban los límites geográficos de las diócesis. Debían partir rumbo a España para resolver cosas tocantes al cabildo catedral, a la mesa capitular y a los estipendios de los prebendados. También debían de atender todo lo relacionado con los bienes de la Iglesia de las Indias, sobre todo los diezmos, la regulación de las órdenes menores y mayores eclesiásticas, los derechos, las subvenciones y emolumentos parroquiales, pero también les incumbía los límites y la jurisdicción episcopal. Finalmente debían de apelar y defender los bienes de las iglesias catedrales, que eran por ejemplo las tierras, los pueblos y beneficios destinados para la fábrica material. Todo lo que tiene que ver también con los repertorios del culto, que iba desde la liturgia, ceremonias y música, y sus medios de ejecución, que vendrían a ser el mobiliario, los ornamentos y los libros. Y finalmente la enseñanza, que era todo lo que tiene que ver con las cátedras y los saberes. La duración de su gestión oscilaba entre los 2 a 3 años con posibilidad de renovación. Por su parte, los letrados y los solicitadores, que es el segundo grupo, también eran nombrados como representantes de las iglesias catedrales, pues veían por los negocios y los pleitos. Pero a diferencia de los primeros, estos litigaban en instancias de autoridad que tenían que ver con los tribunales de justicia secular y eclesiástica, las universidades y las órdenes religiosas. También a falta de escribanos y notarios que diesen fe de un acto público, podían ser designados como escribanos extraordinarios y estaban facultados para expedir contratos, cartas poder, cartas de obligación, libranzas de pago, testamentos, etc. A diferencia de los agentes y procuradores de corte, los letrados y solicitadores no tenían un plazo específico para servir su oficio. Entonces aquí me suscitan varias preguntas. ¿Quiénes eran los procuradores que formaron parte de las iglesias catedrales hispanoamericanas? ¿Qué formación tuvieron? Si bastaba nada más ser canónigo o racionero para tener aptitudes para representar al cuerpo colegiado o contar con algún intermediario que le permitiera ser escuchado en la corte. ¿Qué tipo de recomendaciones o ascensos recibieron cuando llevaban a buen puerto sus mediaciones en la corte? ¿Fueron sus promociones a otras instancias de la monarquía hispánica una forma de premiar sus servicios prestados a la corona, etcétera? Aunque en esta investigación se pretende estudiar quiénes fueron los personajes que representaron a los cabildos catedrales y a sus iglesias, en una primera cala sobre el tema y mediante la revisión de las actas capitulares tanto de las iglesias catedrales de México como de Lima, he podido advertir 2 clases de criados y servidores que de manera indirecta y directa ejercieron el oficio de procurador. En el primer caso están los criados mayores, que son los procuradores, agentes, letrados y solicitadores, que por sus grados universitarios, carreras eclesiásticas y sus redes familiares podían ser elegidos y nombrados por su pericia y destreza en el diálogo, por su conocimiento de la legislación y por su habilidad y parentesco para adentrarse en las esferas y en los espacios de representación de la monarquía hispánica. Un segundo sector estaban todos los criados menores, es decir, el séquito de mayordomos, abogados, secretarios, que servían con propósitos específicos a los cabildos catedrales desde las Indias y que eran uno de los primeros eslabones de una larga cadena de información entre el arzobispo y el virrey, entre la iglesia catedral y el cabildo eclesiástico y el Real Consejo de las Indias y el rey. Los términos de comparación que pretendo hacer difieren no solo por el desfase cronológico de las fechas de fundación de las 2 iglesias catedrales, sino de la disponibilidad de sus fuentes. Por lo tanto, ahora me dispongo a presentar 2 calas o inspecciones someras de la situación en cada ámbito. La siguiente, por favor. 2 calas de representación México y Lima. Para el periodo que pretendo abarcar de esta investigación, que va de 1540 a 1580, el Cabildo Catedral de México se han podido identificar 7 procuradores de corte que fueron los personeros que intentaron orquestar los nombramientos de los prebendados, y sus nombres son Cristóbal de Campaya, Álvaro Temiño, Francisco Rodríguez de Santos, Alonso de Aldana, Alonso Bravo de Lagunas, Sancho Sánchez de Muñón y Claudio de la Cueva.
Por su parte, para el Cabildo Catedral de Lima, durante este mismo periodo, no se ha podido encontrar el nombramiento formal y envío de algún procurador ni agente de corte del rey. Se sabe que para el año de 1564, en la primera sesión ordinaria que hay de actas capitulares, se prohibió el envío de un procurador a la corte del rey para resolver diversas materias que incumbían al Cabildo Catedral. Las razones de este hecho son hasta ahora desconocidas. Además, cabe señalar que en la primera acta capitular se consignaron algunas discrepancias reñidas y de marcada contradicción entre sus prebendados. Eso sobre todo porque, bueno, el séquito de las dignidades querían que se nombrase un procurador fuera de las tierras de Lima, y por otra parte los canónigos querían que fuera del Cabildo Catedral y que fuera nacido en estas tierras. Cada uno expuso su opinión sobre la conveniencia de enviar o no un procurador a la corte del rey. Tras varias horas de discusión, se llegó al acuerdo unánime de que la forma de representación de este Cabildo Catedral se resolviera mediante los recaudos y despachos que los procuradores residentes en Sevilla pudieran hacer en la corte en nombre del Cabildo. Casi al término de 1564, el Cabildo Catedral de Lima acordó que el bachiller Francisco Valles entregase unos despachos a Sebastián Rodríguez, procurador del número del Real Consejo y residente a la corte del rey. Se aprovechaba que Valles viajaba a España como criado y cura de la iglesia catedral. En el acta capitular se estipula que Sebastián Rodríguez, que fue un mismo personaje que sirvió como procurador de México en años anteriores, había servido durante mucho tiempo el Cabildo Catedral limeño como su procurador en la corte, y que por haber habido demora en pagarle ciertos ducados de salario que se le prometieron, se acordó aceptar la propuesta del prelado de pagarle otro salario más cuantioso por todo lo que se le adeudaba. También se mandó disponer que Sebastián Rodríguez se le asignara un salario moderado de 50 ducados anuales para que como agente pudiera ejercer con diligencia y solicitud los negocios del Cabildo Catedral. Finalmente se mandó que se hiciera llegar a dicho procurador un traslado de todo cuanto se le había encargado, y que entregara una libranza de pago de su salario por los servicios que prestaría a la Iglesia Catedral de Lima. Como puede verse, aquí identificamos una primera diferencia en el ejercicio de la procuración de estas dos sedes metropolitanas. Mientras que el Cabildo Catedral de México veló porque sus intereses fueran negociados, litigados y llevados a buen puerto en la corte por un prebendado nombrado por su cuerpo colegiado, el de Lima, quizás por la lejanía y los costos del viaje, consideró más viable prescindir del oficio de procurador en sus estatutos como Iglesia Catedral. Sin embargo, la falta de este oficio no implica que no se haya ejercido el oficio de representación del Cabildo y de la Iglesia Catedral en la documentación de la época. En los archivos del Consejo, en la correspondencia que mediaban con otras instancias de comunicación como los virreyes, los arzobispos y el Cabildo Catedral, todos residentes en la ciudad de Lima. La falta del nombramiento del oficio de procurador y agente de corte en la Iglesia Catedral de Lima se convierte en un indicio de explicación acerca del tipo y ejercicio de su representación jurídica. Esta investigación pretende poder sustentar la posibilidad de que durante el siglo XVI las gestiones ultramarinas de la Iglesia Catedral de Lima se hayan visto afectadas por los graves problemas geopolíticos sobrevenidos en la zona andina, y que por lo tanto sus negocios y pleitos hayan tenido que ser dirimidos de preferencia por la vía de justicia eclesiástica ordinaria y de gobierno en el ámbito local. Este acerto se apoya por lo tanto en el hecho de que el primer arzobispo Jerónimo de Loaiza advirtió a su cabildo que todo asunto debía ser sustanciado antes en el ámbito local, y que la Real Audiencia de Lima siempre debería de estar enterrada, porque era su competencia pronunciarse antes de que se llegase a una decisión o sentencia final sobre algún pleito específico. Si los procuradores, los arzobispos y las iglesias catedrales nos aparecen como las supernovas de representación jurídica con el Real Consejo y la Corte, no menos estelares en este cosmos habrían sido los virreyes y las audiencias. Estos abordaron materias relativas a las iglesias metropolitanas y fueron en más de una ocasión corresponsales y árbitros entre ambas orillas del Atlántico. Para que no se pierda de vista, conviene dejar en claro que en esta investigación no pretendo ni se pretenda hacer una historia de los arzobispos, ni de la historia de los cabildos catedrales o de las iglesias, sino más bien hacer una historia de los agentes y mecanismos de representación de estas entidades o cuerpos jurídicos que fueron las iglesias catedrales.
La siguiente, por favor. ¿Por qué entonces proponer una historia comparada? Porque dado que el siglo XVI las Indias de Castilla fueron un conjunto de reinos de carácter bicéfalo dentro de la monarquía de España, la comparación es una perspectiva pertinente y convincente. Mediante ella se abordará la representación que dio consistencia a las iglesias catedrales metropolitanas establecidas en la capital de cada uno de los reinos primigenios, en el que los virreyes presidieron el orden secular y los arzobispos o metropolitanos el ámbito eclesiástico, y en que cada prelado encabezó una provincia que comprendía varias iglesias sufraganes. En esta razón de esta bicefalía me valdré de la comparación a condición de no desbordar la representación. El mayor desafío de un estudio completo la evolución de dos realidades indianas análogas entre sí, aunque llenas de particularismos locales y geopolíticos. Por ello, se buscarán los mecanismos de las dimensiones territoriales indianas ante las autoridades delegadas locales y las de la corte. Cada acontecimiento ocurrido en las más remotas fronteras podía tener repercusiones sobre el conjunto del sistema, a semejanza de una larga hilera de fichas de dominó. La historiografía reciente ha postulado la presencia de estos ejes geohistóricos diversos que se conectaban de ida y vuelta, así como los espacios indianos de Nueva España y Perú como los espacios europeos de la monarquía. Echando mano de esos ejes geohistóricos correspondientes al espacio andino y al mesoamericano, es que se intentará llegar a entender si la representación de las iglesias catedrales de México y Lima a lo largo del siglo XVI estuvo marcado o no por una fuerte fragmentación y autonomía locales tanto en el espacio metropolitano como en el local. Comparar dos iglesias catedrales de dos realidades geográficas dispares, la Nueva España de anchas y bien conectadas mesetas y el paisaje vertical andino, me permite entender la trayectoria de aquellos actores en quienes aquellas apoyaron para llevar a buen puerto su representación. ¿Qué semejanzas y diferencias se advierten entre estos cabildos catedrales en cuanto a sus formas, mecanismos y espacios de representación? El desfase temporal de poco más de una década permite identificar mejor las diferencias y semejanzas entre dichas sedes, dado que ambas formaban parte de una misma red urbana a escala continental. México se fundó en 1530 y Lima hasta 1541. Una diferencia de 11 años resultante en buena medida por el desfase también temporal entre los viajes de descubrimiento y las empresas de conquista del Imperio Mexica, que empezaron en 1519, y del Imperio Incaico en 1531. La historiografía de los reinos ibéricos indianos nos advierte que hacia mediados del siglo XVII, la ciudad de Lima superaba la de México en su grandeza e importancia. Pero ¿qué se puede decir del siglo XVI? Hubo elementos y categorías diferenciales entre las dos sedes. Para contextualizar un poquito más, el primer virrey que llega a México lo hace en el año 1535 y comprendía un radio jurisdiccional que consiste en 4 áreas, que son las principales islas caribeñas, Venezuela y la península de Florida, los territorios descubiertos al norte de México, la región istmica de América Central y las islas Filipinas. Por su parte, el virreinato de Perú, que se fundó en 1542, comprendía otro radio en el que entrarían 7 demarcaciones, o sea, es un territorio todavía más amplio. Y aquí entran las Antillas Menores, el reino del Golfo del Darién, los puertos de Panamá y Portobelo, el nuevo reino de Granada, que vendrían siendo los territorios de Santa Fe y Santa Marta, el reino de Quito, que era Quito, Popayán y Guayaquil, el Perú Central, que vendría siendo Lima, Trujillo, Cajamarca, Arequipa, Huamanga y Cusco, el Alto Perú, que sería Charcas, La Paz, Potosí y La Plata, el Río de la Plata o Perú Meridional, que vendría siendo las correspondencias de Tucumán, Paraguay y Buenos Aires, y el Reino de Chile, que vendrían siendo las correspondencias de Santiago, Concepción y el puerto del Valparaíso. Con una diferencia de más de una década entre las fundaciones de clero diocesano entre México y Lima, hubo elementos que las desemparejaron en términos de los estatutos de sus elecciones como iglesias catedrales. En la lectura de las letras apostólicas de Pablo III del 14 de mayo de 1543, en que se mandaron regir los estatutos de la Catedral de Lima, copia fiel de la de México, se instituyeron 5 dignidades, 10 canónigos, 6 medias raciones enteras y 20 oficiales menores.
Ambas sedes fueron en su origen sufragáneas de la Metropolitana de Sevilla hasta 1547, por lo tanto Lima y México ordenaron sus oficios divinos según la costumbre de la sede sevillana y lo seguirían haciendo hasta que se celebrase un concilio sínodo que legitimase la forma que deberían guardar en el servicio de la misa y las obras canónicas. El estudio diferenciado me suscita algunas interrogantes, es decir, si hubo mecanismos directos e indirectos que emplearon estas iglesias catedrales para activar sus negociaciones, qué medios se valieron para contener la mano represora de la justicia real a los brotes de sedición y levantamiento suscitados en el Nuevo Mundo. Y bueno, si se toma en cuenta que las actividades de negociación se daban desde el primer momento en que los cabildos catedrales nombraban a un procurador, se puede proponer que hubo diversas escalas de mediación entre los reinos de Nueva España y Perú. ¿Qué elementos de legitimidad permitieron a la Iglesia Catedral ser sede de la negociación en el Nuevo Mundo frente a las élites locales y las órdenes religiosas? Presenciamos historias desconectadas entre Nueva España y el Perú al no haber comunicación y diálogo entre sus iglesias catedrales en lo tocante a su mediación. Si se hacían, por ejemplo, los temas de arraigo a la tierra y de la residencia de la ciudad por los miembros capitulares de México y Lima, las de esta última participaron de manera continua con su arzobispo en las labores diocesanas y por tanto su clero catedral no logró arraigarse suficientemente a la iglesia catedral como sí lo hizo la de México. Bueno, aquí hay diversidad de preguntas y respuestas que se podrían hacer al caso. En realidad, algo que me llama mucho la atención, y bueno, es también otra de las partes que se deben de considerar en el estudio de la representación jurídica de las dos catedrales, es de que a grandes rasgos México parecería ser que la historiografía nos dice que fue la más estable, y pues bueno, por lo poco que he visto de actas capitulares de Lima, esto se contrapone y en realidad la que es más estable es Lima. El número total de prebendados que formaron parte del Cabildo Catedral de México fue de 45 miembros que van de 1528 a 1585, mientras que los de Lima suman 21 miembros que van de 1543 a 1583. La Iglesia Catedral de México, a diferencia de la de Lima, tuvo más problemas para que sus 45 miembros capitulares confirmados permanecieran. Para el periodo que va de 1536 a 1585, hubo varias promociones de canónigos a dignidades procedentes de otras sedes sufragáneas del Arzobispado de México. La gran mayoría de sus pretendientes murieron en la travesía o a los pocos meses de llegar a sus sedes debido a su edad avanzada o a tener múltiples achaques por enfermedades respiratorias a consecuencia de los serenos del lago de Texcoco. Finalmente, varios prebendados fueron procesados por el Tribunal del Obispo o por el Santo Oficio de la Inquisición y fueron removidos de sus oficios y exiliados de las Indias por hallarse bajo sospecha de herejía o por poseer libros prohibidos entre sus bienes personales. En la Iglesia Catedral de México, la edad media que permaneció en sus prebendados fue de 5 o 20 años de servicio, y de estos el 50%, es decir, como 21 prebendados, pasaron a las Indias siendo mayores de edad, es decir, entre los 40 y los 60 años, y en compañía de hasta 3 piezas de esclavos negros para su servicio personal. En el caso de Lima, la edad media que permanecieron fue de 10 a 25 años de servicio. 70%, es decir, 15 prebendados entraron a las Indias siendo jóvenes, entre los 20 y los 30 años, y todos vinieron acompañados de un séquito familiar amplio, es decir, sus padres, hermanos, sobrinos, criados y esclavos, con el fin de ir reproduciendo sus linajes y redes familiares, ya que la corona les impuso como requisito para ocupar su prebenda el arraigarse a la tierra. Los 21 prebendados de la Iglesia Catedral de Lima permanecieron en la ciudad y murieron ejerciendo su oficio. De estos, 19 murieron en la ciudad de Lima y solo 2 en Panamá y España. Un buen porcentaje fundó diversas capellanías y obras pías en beneficio de sus herederos y terceros, cuyos caudales fueron cuantiosos y permanecieron vigentes hasta el siglo XVIII. Entre las fundaciones que van erigiendo son el Hospital de San Pedro en Lima, 1604, Hospital de San Andrés de los Españoles en 1594, Hospital de Santa Ana de los Indios, 1594, Hospital del Conde Juanico, 1594, Hospital de los Pobres Vergonzantes, 1594, Hospital de San Pedro en Panamá, 1594,
y el Hospital de Pobres Desvergonzantes de Panamá de 1594. Otra característica notable de los prebendados de Lima fue que la mayoría fueron procuradores de los cabildos catedrales sufragáneos de Lima ante los concilios provinciales, es decir, del Segundo Concilio Provincial de Lima, celebrado entre 1567 y 1568, y del Tercer Concilio Provincial de Lima, celebrado entre 1582 a 1583. La que sigue. Entonces, bueno, esto es ya rumbo a las conclusiones. ¿Por qué estudiar el periodo histórico que va de 1540 a 1580? El límite cronológico de esta investigación, a grosso modo, son los años de 1540 a 1580. Son años de la integración de la monarquía hispánica en las Indias y en otras latitudes. Los cuerpos colegiados de antigua tradición peninsular se fundaron en los nuevos horizontes indianos. En estos años se debió mediar con los intereses de la primera generación de conquistadores y pobladores. Los negocios de la procuración de las iglesias catedrales de México y Lima se referían a los diezmos y a la distribución para beneficiar a la mesa capitular, a la fábrica material y al culto, así como los relativos a la injerencia de los obispos en el territorio de las diócesis. El límite es significativo en razón de cómo la corte consideró a las Indias en la segunda mitad del siglo XVI, luego en las continuas réplicas de sedición a raíz de la publicación de las leyes nuevas de 1542 a 43. Un corte temporal clave dentro del periodo es el año de 1547, cuando la Santa Sede hizo confluir a las iglesias catedrales de México y de Lima, cuando las elevó a ambas como sedes metropolitanas de sus correspondientes diócesis sufragáneas, es decir, México tuvo por sufragáneas a Tlaxcala y Puebla, Antequera, Michoacán y Guadalajara. Y en el caso de Lima fue las sedes sufragáneas de Panamá, Cusco y Quito. En el devenir del siglo XVI, a la metropolitana de México solo se le agregaría la sufragánea de Yucatán en 1561. Por su parte, a la de Lima se le agregarían otras diócesis, que sería Santiago de Chile en 1561, la Imperial o Concepción de 1564, Trujillo en 1577 y Arequipa en 1577 también. Un tercer corte de periodo común a las iglesias es el de las reformas de 1568 y 1580, que se implementaron y resolvieron de manera diferente en cada latitud y colaboración con otros cuerpos colegiados. Por tanto, los límites temporales de esta indagación irán hasta de 1540 a 1580, que es el periodo en el que la Corona de Castilla logró establecer un gobierno duradero y estable en las Indias mediante una cultura política común para dos realidades posibles. Aunque los límites cronológicos de 1540 a 1580, debo de advertir que las fuentes primarias presentan una tendencia a rebasar estos marcos temporales. En las décadas que van de 1580 a 1600 se puede apreciar el arraigo y permanencia de los prebendados integrantes de los dos cabildos. En una primera fase de esta investigación nos dimos cuenta que se conoce relativamente bien los grandes acontecimientos de las Indias entre estos años. Es decir, desde la promulgación de las leyes nuevas en 1543 hasta su desenlace magna de 1568 y las órdenes de pacificación y población de 1573. Sin embargo, se sabe muy poco sobre la representación eclesiástica y cómo ésta dio lugar a nuevos canales de intercambio de información y de realidades entre la Iglesia de las Indias y la corte. Por ejemplo, el procurador de la Iglesia Catedral de México formó parte de la representación de la delegación de Nueva España, que apeló ante el rey entre 1544 y 45 en la publicación de las leyes nuevas. Esta gente llegó a representar el ámbito eclesiástico de las Indias y podemos verificar cómo esta legislación que afectaba el régimen de las encomiendas también afectó los intereses de las iglesias catedrales indianas, porque los dos arzobispos, tanto el primero de México, que es Fray Juan de Zumárraga, como el primero de Lima, Jerónimo Loaiza, los dos eran encomenderos. Por lo anterior, esta investigación se hallará organizada en tres partes, bueno, que ya se verá a lo largo de mi investigación, que abordaré los temas de los actores, la corte y los cauces de la procuración. En cuanto a los actores, bueno, es un poco de lo que ya he venido relatando en la primera parte de esta intervención. En la segunda, que es la corte, me interesa sobre todo las formas de representación que se dan en la corte de Valladolid de Castilla y en Toledo, que fueron las dos sedes de la corte que se estuvieron peleando
de continuo la sede del monarca hasta que en la segunda mitad del siglo XVII se establece en Madrid. Y en una tercera parte sería todo lo que tiene que ver con la representación misma. Entonces, que yo lo he llamado los casos de representación, en donde voy a examinar los ingredientes y grandes temas que estos dos cabildos catedrales encomendaron en litigios a sus procuradores, letrados y demás portavoces de los problemas que atañían al cabildo catedral, a la iglesia diocesana y a la catedral. Hasta donde la información lo permita, podré explorar las condiciones agropecuarias en la Nueva España y en los Andes de manera alterna, a fin de comprender las diferencias de modo de administración de los frutos de los diezmos que eran repartidos entre la mesa capitular y la forma de arrendar y recolectar el diezmo. Del mismo modo, me ocuparé de cuestiones que van más hacia el campo de la historia del arte en cuanto a la fábrica material, al ejercicio de la música, la adquisición y compra de objetos de culto religioso y de libros de coro. Gracias. Bueno, si tuvieran alguna consulta, comentario que deseen realizar. Muchas gracias y felicitaciones por tu investigación. Yo quisiera si nos puedes hacer un comentario comparativo entre las fuentes que has trabajado en México y las que has podido aquí encontrar en Lima. Gracias. Bueno, hay muchísimas diferencias en el caso de documentación. Por ejemplo, las actas de cabildo entre México y Lima son más ricas las de Lima, es decir, las de México, por ejemplo, nada más viene la sentencia de los acuerdos. En el caso de Lima vienen el acuerdo, las votaciones, qué dice cada uno de los prebendados y opiniones contrarias a favor del arzobispo. En el caso del primer arzobispo de Lima es un personaje que yo creo que la historiografía no le ha hecho una buena biografía, porque como arzobispo fue un arzobispo sumamente enérgico. En varias ocasiones se viola la representación del cabildo catedral como cuerpo y de la colegialidad, es decir, de las relaciones intergrupales del cabildo catedral. Entonces, en más de una ocasión, el arzobispo los amenaza de excomunión mayor y de perder sus salarios y sus prebendas si no están bajo su veredicto, y si en algunas ocasiones, por ejemplo, hay pleitos que se sobresalen del ámbito local porque refieren documentación que se manda a la corte de vía clandestina. Entonces, bueno, es un cabildo todavía más rebelde que el de Zumárraga, que el del primer arzobispo de México. Por ejemplo, los dos primeros arzobispos de México son muy laxos. El tercero, que viene como virrey de Nueva España, que es Pedro Moya Contreras, es todavía más enérgico. Él, antes de tomar la posesión del cargo como arzobispo, los excomulga desde que entra a la sala capitular. Otra de las diferencias que yo encuentro es que, por ejemplo, en el caso de Lima hay muchísima documentación de diezmos y hay datas de cómo se empezaron a repartir los diezmos entre la mesa capitular, es decir, entre sus prebendados, cuánto debían de recolectar de cada diezmatorio. Viene también muchísima información sobre pueblos de indios, sobre demarcaciones, sobre otra de las fuentes que, bueno, a mí me impresionaron mucho y que acabo de encontrar la semana pasada es, por ejemplo, hay nóminas de todos los clero diocesano que se empiezan a ordenar en Lima, y vienen los nombres y los apellidos. O sea, se podría hacer un estudio posopográfico de la sede, lo que no sucede en México porque esa documentación es hasta el siglo XVIII. O sea, hay muchísimas documentaciones en el archivo del Cabildo Catedral. O sea, tienen una joya como archivo, y creo que es un archivo que nadie va, y realmente yo los invito a que vayan, porque realmente, bueno, yo soy extranjero y bueno, yo tengo un interés muy particular de relatar la representación de los dos
cabildos catedrales, pero en realidad hace falta alguien que haga la historia del Cabildo Catedral de Lima de todo el 16.